Señor, gracias porque tenemos este tiempo para meditar en tu palabra. Queremos escuchar lo que tú tengas que decirnos, queremos recibir lo que tú quieras hablarnos. Danos un corazón humilde, manso, para recibir tu enseñanza y que sea para tu gloria este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Primera de Crónicas capítulo 5. El escritor, algunos piensan que fue Esdras, pero no tenemos una certeza absoluta de quién será el escritor. Escribe esto a un grupo de personas que estaban instalados en lo que sería Tierra Santa, Jerusalén, pero que no, tal vez no conocían mucho de la historia. Son gente que nació en Babilonia. Es gente que está esperando la restauración del reino, porque había profecías que hablaban de la restauración del reino, de un rey que vendría, pero lo que ven es que el templo sí puede que ya esté funcionando, pero no funciona como debería. Todavía ellos son como nación, una nación que está subyugada bajo otro imperio. Y entonces el escritor de este libro busca no solo instruirles acerca de la historia, sino también mostrarles la esperanza, porque todo esto tiene un propósito. Incluso el haber ido 70 años a Babilonia cumple un propósito en el pueblo. Y esto lo va a ir desarrollando, pero comenzó explicándonos desde Adán cómo llegamos hasta acá, ¿no? El linaje desde Adán, pasando por Noé, a través de Sem, está Abraham, y de Abraham a David, y de David, bueno, ya es todo lo que vamos a estar viendo más adelante. Ahorita estamos en las genealogías que tienen que ver con la nación de Israel. La semana pasada vimos a Judá y Simeón, que te acuerdas que te decía que Judá está al sur y Simeón está dentro de Judá. Hoy, en el capítulo 5, vamos a ver las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Puse aquí una imagen para que puedan tener esto con una referencia visual. Entonces, aquí está Jerusalén. ¿Se alcanza a ver mi cursor? ¿Se ve el cursor si lo pongo Sí, acá? Ok, perfecto. Entonces, aquí sí, está Jerusalén. Esta es la tribu de Judá que está al sur. Si te das cuenta, Simeón está dentro de Judá. Esto ya lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver, este es el río Jordán, ¿no? Este es el mar de Galilea, que es el que está aquí arriba, es esta cosita celeste. El río Jordán desciende casi de manera vertical hacia acá y el mar muerto que está en este punto. A este lado, viendo el mapa de frente, por lo menos para mí es el lado derecho, está la media tribu de Manasés, ¿no? Este es Manasés oriental, porque aquí está la otra Manasés, esta es la otra mitad. Esta media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Aquí están Rubén, Gad y media tribu de Manasés en lo que se conoce como Transjordania, es decir, del otro lado del Jordán. Cisjordania es de este lado, Transjordania es del otro lado del Jordán. Y vamos a estar leyendo lo que dice precisamente de estas. Acuérdate, es Rubén, Gad y media tribu de Manasés. ¿Por qué media tribu? Porque la otra mitad sí está aquí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo todos los años en el desierto, ellos llegan vagando de este lado, del lado después del Jordán, digamos, y ellos van a entrar cruzando el Jordán hacia el Mediterráneo. Pero algunas tribus ya van a recibir su territorio de este lado cuando ellos entran. De eso vamos a hablar en un minutito más. Espero que tengas esta imagen en mente. Y ahora sí, capítulo 5, versículo 9. Digo, versículo 1, no, no sé por qué dije 9, dije versículo 1. Dice, versículo 1, capítulo 5. Los hijos de Rubén, ahora hablamos a hablar de la tribu de Rubén.
Dice que Rubén era primogénito de Israel, es el primer hijo de Israel. Jacob, acuérdate, Jacob, Israel es la misma persona. Rubén fue su primogénito, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Esto lo vimos un poco la semana pasada, porque lo lógico sería que el escritor empiece a hablar de Rubén, porque es el primogénito, pero en realidad empieza hablando de Judá, ¿no? Eh, Vamos a ver un poquito en las siguientes semanas, un poco más de detalle de todo esto, pero Rubén era el primogénito y lo que se nos narra es que él se acuesta con la concubina de su padre, lo cual en sí mismo es un pecado, pero no solo es un pecado en el asunto sexual, sino también es una marca de rebelión. Era una manera de decir, yo soy ahora el líder, estoy tomando el lugar de Jacob, ¿no? Una cosa así. Y por eso Jacob, Israel, lo destituye como primogénito y la primogenitura va a pasar a José, no específicamente a José porque José no tiene territorio. José, acuérdate que lo dan por muerto porque le dicen a su papá que se lo comió una fiera y le dan las ropas así todas manchadas, pero José en realidad lo vendieron a unos mercaderes para que lo llevaran a Egipto y muchos años más adelante, cuando Jacob encuentra que José está vivo y que no solo está vivo, sino que tiene dos hijos, Jacob adopta a los hijos de José en lugar de José. Entonces, digamos que José desaparece, pero en lugar de José va a haber dos, ¿no? Él es uno, pero pierdes ese uno y ahora aparece en dos Efraín y Manasés, que son los hijos de José, y a ellos les viene la primogenitura. Eh, pero de todos modos, Judá es quien va a tener el liderazgo porque el linaje real va a ser a través de Judá. Eso es lo que veremos en las siguientes semanas de cómo se hace esto y el Salmo 78 y todo esto. Entonces, ¿qué dice? Eh, Verso 2. Bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José, ¿no? De José específicamente no, sino de sus hijos que adopta en lugar de José este Jacob. Verso 3. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Gersón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, su hijo Gog, su hijo Simei, su hijo Micaía, su hijo Reaía, su hijo Baal, su hijo Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciéndonos un linaje de los descendientes de Rubén. Yo no, a ver, no estoy tan a favor, pero tampoco podemos decir que es mentira. Pero en los nombres de Rubén es curioso porque los nombres, no quiero decir que se van degradando, porque no creo que sea el término correcto, pero sí digamos que Rubén, ¿no? Dice Hanok, Falú, Gersón y Carmi, y luego está Joel, y todos son nombres, digamos, bonitos, ¿no? Joel, Semaías habla de Dios escucha, Joel es Dios juzga, y poco a poco Gog quiere decir montaña, ¿no? Y así poco a poco dice hasta Baal, tiene un hijo en el versículo 4 que se llama Baal, que quiere decir Señor. Entonces, algunas personas, algunos estudiosos, lo que dicen es que esto revela cómo Rubén poco a poco va perdiendo su identidad como, digamos, pueblo escogido. Es, espero no, o sea, entiendan el ejemplo, ¿ok? Es como si eh, en mi familia, no somos mexicanos, entonces se llama Jorge, Pedro, pero los hijos de esos hijos ya se llaman, no sé, Messi, este,
Cristiano, y los hijos de esos ya se van a llamar Jefferson, y el siguiente va a ser Bjork, y es así como, espérate, ¿y dónde quedó lo mexicano? Como que con tanta influencia se fue perdiendo. No estoy diciendo que está mal ni nada, es solo un ejemplo de lo que algunos dicen que pasa con los nombres que están enlistados. Comienzan como Joel, terminan como Baal, y esto porque está sucediendo algo que la Biblia no lo declara como algo terrible, pero claramente se ve como una mala decisión. ¿Por qué Rubén, Gad y la tribu de Manasés, la mitad, tienen su territorio de ese lado del Jordán? Porque ellos, como llegaron de ese lado, al llegar vieron esas tierras y dijeron, son increíbles para nuestro ganado. Este territorio es fértil, hay agua, hay pastos. La verdad es que aquí queremos quedarnos. Pero esa no es la tierra prometida. La tierra prometida está cruzando el Jordán, no ahí. La mitad de la tribu de Manasés dijo, no, 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 yo quiero mi tierra allá, donde Dios prometió. Pero la mitad dijo, yo la quiero aquí. Rubén dijo aquí y Gad dijo aquí, porque vieron lo que sus ojos tenían delante y todo era bueno. Entonces hablan con Josué, que está dirigiendo a todo el pueblo, y le dicen, queremos que nos des nuestras tierras de este lado. Yo sé que Dios dice que allá, pero queremos nuestras tierras acá. Estas tierras son increíbles para nuestro ganado. Y Josué les dice, a ver, ¿se acuerdan la última vez que pasó cuando el pueblo no quiso entrar a la tierra prometida y quedamos por 40 años varados en el desierto dando vueltas? ¿Cómo van a hacer lo mismo? Y entonces la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés le dicen a Josué, no, 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 vamos a entrar con ustedes, aquí se van a quedar nuestras esposas, nuestros hijos y nuestro ganado, nosotros vamos a entrar con ustedes a ayudarles a combatir, a conquistar la tierra que Dios prometió. Y cuando la tierra ya esté conquistada, nos vamos a regresar porque en verdad es que no viste la tierra. Ahí las vacas llegaron y dijeron, wow, gloria a Dios. Y las ovejas dijeron, o sea, como que estuvieron felices de ese lado. Y Josué al final dice, ok, va. Pero, número uno, ah, lo que Dios dice siempre es mejor. A veces se ve más lejano. Pues, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Mi tierra ya está acá, ya está conquistada, ya la puedo tomar. La tierra que Dios dice, hay que cruzar el Jordán y quién sabe cuánto nos tome pelear y quién sabe cómo será la tierra, porque esta ya la estoy viendo. La de allá no la he visto. Y a veces podemos pensar de esa manera y buscar las cosas que están aquí y que se ven y que tampoco es que son pecado. No están alucinando por un pecado, es una buena tierra. Nomás no es la que Dios dijo. Y em, a veces nos falta la paciencia y la confianza en Dios para recibir lo que Él quiere. Y sí, tal vez va a ser un poco más de tiempo, y sí, tal vez va a ser un poco más de esfuerzo, 7 años más peleando de aquel otro lado, pero es la tierra que Dios prometió. De este lado, al final de cuentas, están más expuestos y estas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, van a ser las primeras en caer ante la invasión asiria. Del otro lado va a ser un poquito más difícil, pero aquí quedan más a la intemperie. Y creo que es una primera lección, y por eso dicen algunos cómo se, entre comillas, degradaron los nombres, porque están más en contacto con las naciones gentiles y fueron adoptando esas costumbres, ¿no? Versículo 7. Sus hermanos, por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer, hasta Nebo y Balmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galad. Y en los días de Saúl, eso es bastante más adelante, ¿no? Casi ya con el tiempo del rey David. Hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano,
y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios los cuidó? Sí, les bendijo, o sea, Dios no los está maldiciendo, pero al final de cuentas están escogiendo algo que Dios no había escogido para ellos. Y creo que es importante. Espera en lo que Dios dice, confía en lo que Dios escoge. Lucha por aquello que Dios te dice que debes luchar y no por aquello que tus ojos dicen, esto ya está bien. Verso 11. Entonces tenemos una gran tragedia al inicio, ¿no? Rubén perdiendo su primogenitura, porque aparte es eso, ¿no? Es Rubén tenía una promesa, soy el primogénito, la pierde por lo que ve en sus ojos, una concubina de su padre, el tener el lugar, el poder aquí, y pierde las promesas que pudieron haber sido suyas. Lo mismo, su tribu, en vez de recibir la promesa que Dios dio del otro lado del Jordán, ahí está la tierra, pues vieron lo que tenían en su frente. Este lugar es increíble para ganados, quién sabe para los hijos, quién sabe si podremos criar bien a nuestros hijos aquí, porque pues hay mucha influencia gentil, pero los ganados van a estar bien, van a engordar y tomaron eso. Verso 11, ahora vamos con la tribu de Gad. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán, ¿no? Rubén está aquí al sur, Gad está un poquito al norte. Eh, dice hasta Salca. Joel fue principal en Basán, el segundo en Safán, luego Haanai, después Safat. Sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacam, Sia y Eber, todos, por todos siete. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Huri, hijo de Jaroa, hijo de Galad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Agi, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galaad, en Basán, en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Entonces, simplemente nos da una lista, ahorita va a regresar porque hace un resumen más grande de Rubén y ahora de Gad. Verso 18, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, qué curioso porque media tribu de Manasés sí logró pasar, ¿no? Sí creyeron en Dios y dijeron, no me quiero quedar, sino se siguieron. Y dice que pero esta mitad, Gad y Rubén, eran hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Entonces no eran como que, híjole, es que no tenemos ejército para pelear allá. Tenían ejército, eran valientes, eran de guerra, eran preparados, solo se dejaron convencer por sus ojos que era mejor lo que veían que lo que Dios decía que quería darles. Qué fácil puede ser para todos, en todo sentido, confiar en nuestros ojos, en nuestro instinto, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, pero qué terrible cambiar eso por lo que Dios dijo. Entonces, si buscamos a Dios, escuchemos su voz, sigamos su palabra y confiemos en su palabra más allá de lo que nuestros ojos nos pueden decir, porque nuestros ojos pueden fácilmente ser engañados. Mira, versículo 19. Mira un ejemplo de la gracia de Dios. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Getur, Nafis y Nobad, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, 100,000 personas, y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Dios fue fiel. En ningún momento Dios dijo, ¿saben qué? A ustedes no les voy a dar. Ya me di cuenta que ustedes son unos traidores. No, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y les mostró, si claman a mí, yo los voy a escuchar. Pero para ellos parece que no fue suficiente. Eh, verso 23. Los hijos de la media tribu de Manasés, primero hablamos de Rubén, de Gad, luego de esta batalla contra los agarenos,
Y luego dice, verso 23, los hijos de la media tribu de Manasés, que para que nos quede claro, estamos hablando Rubén, aquí al sur, Gad en la parte central, y la media tribu de Manasés al norte. ¿No? Estamos hablando de estos tres. Verso 23, los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías, Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre, jefes de casas paternas. No les faltaba valor, no les faltaba vigor, no les faltaba nada, no más creerle a Dios. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres, se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra. Eh, Vamos a seguir ahorita, te digo, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Se unieron a las costumbres de los demás. Pues, s- eh, como, como creyente, cuando tratas de vivir tu fe a solas, siempre es más difícil que vivir en comunión con tus hermanos. Y creo que de alguna manera todos lo hemos experimentado, un tiempo en el que te peleas con la iglesia y dices, ya no quiero saber nada, son unos hipócritas, y te vas con tus amigos del mundo, los compañeros de trabajo. Tarde o temprano eso termina enfriando tu corazón. Mientras que si perseveras en la comunión con tus hermanos, si perseveras en el estar buscando la palabra de Dios junto, esto de domingo lo vimos, esto de edificarnos unos a otros en la fe, entonces es más fácil batallar día a día. ¿Y por qué digo esto? Porque al estar del otro lado del Jordán, la comunión sí es más complicada. Acompáñame, por favor, al libro de Josué en el capítulo 22. Josué, capítulo 22, porque está ese momento, en Josué 22 es el momento en que terminan de conquistar la tierra prometida. Y voy a leer desde el versículo 1, no, voy a leer ciertos fragmentos, te voy diciendo. Verso 1. Josué llamó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, habéis obedecido mi voz, todos los que os mandado, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posiciones, que Moisés, no Dios, Moisés conquistó toda esa zona antes de Josué, esa tierra fue conquistada con Moisés. Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y entonces les dice, pues ya, regrésense, allá están sus esposas, sus hijos, su ganado, regrésense. Y el pueblo, la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se van, se despiden, ¿no? Ahí van agarrando sus recuerdos y las cosas, parte del botín que han ganado en la tierra conquistada, y se regresan, ¿no? Bríncate, por favor, eh, versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, o sea, ya se están yendo, ya están llegando al Jordán, que es el límite, ¿no? Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. O sea, cruzan el Jordán y ahí ponen un altar, ¿no? De gran apariencia. Ahora, Dios había dicho con toda claridad que no podías edificar un altar donde se te diera la gana. Había un altar donde Dios establecía y ya. Pero ellos cruzan el Jordán y hacen un altar, aparte un altar grandote, de gran apariencia, y entonces el resto de los judíos que están en el lado correcto de la tierra prometida, dicen, ¿por qué están haciendo eso? Se están volviendo a la idolatría, están adorando a otros dioses, y entonces arman un ejército para ir y básicamente pues destruir el altar y matar a todos los de Rubén, Gad y media tribu de Manasés que están cometiendo esta, esta herejía. Y, y bueno, llegan y hablan, ¿no?
Les preguntan, ¿por qué están haciendo eso? Ya vieron lo que Acán produjo cuando en la batalla de Jericó se quedó con unas piezas. ¿Por qué traen esta maldición sobre nosotros? Y verso 21, mira la respuesta de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Verso 21, entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado el altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, él mismo Jehová nos lo demande. Para empezar, su lenguaje es Jehová, 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 Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Es cuando estás exhortando a alguien y te dice, mira, Dios sabe mi corazón que yo no quise, que yo no quise. Así, a ver, sí, Dios sabe tu, ahí está el altar. O sea, ¿cómo que estás diciéndome que Dios sabe mi corazón? Yo no quería robar. Se me pegaron aquí estos billetes, pero Dios conoce mi corazón. Y ellos dicen, no queremos edificar para sacrificar. Entonces, ¿para qué es un altar? Verso 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana tus hijos le digan a mis hijos, ¿qué tienen ustedes con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. A ver, el lindero es frontera, ¿no? Dios no puso el Jordán como frontera. Ellos se quisieron quedar de este lado. No es como que Dios estaban ahí y como el muro de Berlín, ¡pum! Dios puso ahí y ya separó. No, no, ya estaba el río Jordán. Ellos tenían que haber pasado, pero se quisieron quedar. Entonces no es que Dios puso el Jordán como frontera, ellos quisieron que el Jordán sea una frontera, pero no le echen la culpa a Dios. Pero Dios dicen, Dios puso por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad, que les digan eso. O sea, tus hijos le van a decir a mis hijos, ¿y ustedes quiénes son? ¿El Jordán es una frontera entre nosotros? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Y ese es, dice, es nuestro peligro, que nos ignoren, que nos digan, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquémonos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, en nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Entonces, dicen por ahí, ¿no? ¿Para qué tanto brinco si el piso está tan parejo? Si tu problema es que, como vivimos del otro lado del Jordán, dentro de algunos años nos van a decir ustedes quiénes son. Y les vamos a poder decir, tenemos un altar como el que tienen ustedes, somos hermanos. Y no, entonces no sería más fácil que se crucen el Jordán y que vivan en el lugar que Dios dijo y ya. Es más sencillo. Es como, me voy a comprar muchas playeras cristianas para que todos sepan que soy cristiano. Ok, pero ¿no sería más fácil que te comportes como cristiano? Que vivas como creyente y no sea necesario comprarte una playera que anuncie soy cristiano. Nomás te compras una playera y ya, ¿no? Eh, el problema es ese. Saben que hay un peligro al estar lejos. Hay un peligro en que los judíos que están del lado de la tierra prometida los desconozcan, que los que están del lado equivocado de la tierra prometida pues al final terminen asimilándose a otras tierras, lo saben desde el principio. Y en vez de arrepentirse, en vez de obedecer a Dios, lo que hacen es poner un parche. Y el parche es, pongamos un altar para que ustedes y nuestros hijos sepan que sí somos judíos. Pero ¿no sería más bien estar entonces del lado que Dios dijo? Ok, regrésate conmigo a Primera de Crónicas. ¿Qué pasó con la media tribu de Manasés? Dice el verso 25, se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Qué fuerte esto de se prostituyeron. Y es porque en la mente de Dios, la relación que hay entre esposos es tan íntima y debe ser tan, tan cerrada, tan coherente, tan
eso, ¿no? Íntima, que es la misma que Dios dice es entre yo y mi pueblo. Y así como en un matrimonio, el adulterio rompe, destruye, lastima, cuando el, tenemos un ídolo, se está haciendo equivalente a un adulterio o, en este caso, te estás prostituyendo, estás adorando a otro Dios por ver qué es lo que te da, por ganancia, como si Dios de por sí no estuviera proveyendo todo. Entonces dice, eso pasó con la tribu, la media tribu de Manasés. Eh, Se prostituyeron tras los ídolos. Verso 26. Por lo cual, por esta actitud, el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalá, Jabor, Jara y al río Gozán hasta hoy. Sí, tanto que quisieron, estas son nuestras tierras y los ganados y todo, y al final terminan siendo deportados porque pues sí, escogieron lo que vieron sus ojos en vez de lo que Dios había dicho. Y creo que la lección para nosotros es evidente. El mundo puede ser seductor y a veces ni siquiera es en sí mismo inmoral. No más no es lo que Dios quiere para nosotros. A lo mejor hay algo que Dios... Y con esto no quiero caer en este cliché de Dios tiene algo mejor para ti. Bueno, espiritualmente hablando, sí, pero tal vez carnalmente no es mejor. Tal vez, o sea, es que este trabajo es increíble. No voy a poder ver a mi familia, voy a tener que viajar mucho, pero voy a ganar increíble. Dios tiene algo mejor para ti, pero tal vez es un trabajo que vas a ganar un tercio y a tus ojos vas a decir no es lo mejor. Sí, a tus ojos no, pero a lo mejor espiritualmente sí es lo que Dios quiere. Y pase lo que pase, lo que Dios quiere siempre es mejor que lo que yo alcanzo a ver. Entonces, que no nos pase como les pasó a ellos. Buscaron un buen lugar para el ganado, pero un terrible lugar para los hijos. Un gran lugar para el negocio, un terrible lugar para la comunión, para la fe, para la alabanza, y terminaron absorbidos por todo aquello que en realidad nunca debió haber entrado. Entonces, pues busquemos al Señor, que nos dé fe para ver. Dice Hebreos que la fe tiene que ver con ver lo que no se ve, con estar seguro de las cosas que no se ven, ¿no? Y, y es no se ven, acuérdate que en este sentido la fe es ciega pero no es sorda. La fe escucha a Dios y con eso es suficiente para ver. Entonces vamos a orar, que Dios nos dé esa fe. Señor, tú conoces la cantidad de tentaciones que día a día tenemos enfrente de nosotros, que nos seducen, que nos conquistan, que con muy buena intención creemos que es lo mejor. Pero ayúdanos no a confiar en nuestros sentidos o en nuestra sabiduría, sino en tu palabra. Revélate a nosotros con claridad, Señor. Danos, por favor, por misericordia, el plan completo, correcto, paso a paso, para que podamos seguirte, para que podamos ir en verdad sin apartarnos del rumbo que tú tienes para nosotros, sin importar si nuestros ojos ven algo que está al revés. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Revélate a nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.